Y bien, el Poder Judicial, como hemos dicho tantas veces, es absolutamente central en la lucha contra la corrupción. En realidad es el lugar donde medularmente debería lucharse contra la corrupción. Pero eso debería comenzar por casa, la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, y parece que esa lucha se estaría perdiendo. Hemos invitado a Luis Suárez, quien ha sido jefe de la unidad de ética, que es la unidad que de alguna manera estaba, digamos, dirigida por esa comisión de ética de la cual formó parte Manuel Rodríguez Cuadros y otras personas, otras personalidades. Pues ha renunciado, o digamos, él ha sido jefe de ética de esta unidad de ética hasta el 28 de febrero, hasta hace pocos días. Señor Suárez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó con esta unidad de ética, digamos. Entiendo que en el año pasado, en marzo, se decidió adquirir un software especializado en lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el lavado, un software muy especializado. Cuéntenos qué pasó ahí. Bueno, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Ballestén, al comenzar su gestión, tuvo todo el interés en hacer una lucha frontal contra la corrupción, principalmente dentro del Poder Judicial. Y identificó un software que era utilizado por las agencias internacionales, principalmente el FBI, que permitía recoger información, mucha información, y encontrar relaciones, patrones de comportamiento, para poder identificar puntos donde se podrían estar dando situaciones de corrupción. Entonces, este software fue donado, si no me equivoco, por PNUD, tiene un valor de más de $120.000, me parece. ¿Fue donado porque la administración no lo quiso adquirir o qué pasó? Bueno, en realidad se intentó que la administración haga la compra, pero encontraron muchos obstáculos administrativos y finalmente tomó una decisión, me parece interesante, de hacer una coordinación con PNUD y se obtuvo de esa manera, pero efectivamente no fue fácil que la administración aceptara esta adquisición, ¿no? Así es. De acuerdo. Entonces se adquirió el software y este software empezó a trabajar ¿desde cuándo? El software empezó a funcionar específicamente el 1 de junio. Ya fue entregado el software operado, funcionando, y el 1 de junio se empezó la capacitación del personal, que terminó a fines del mes de junio. Y el 1 de julio ya se empezó a trabajar con la recopilación de información ya específica para el trabajo que se nos había encargado. Yo a grandes rasgos te puedo decir que para el 28 de febrero, o sea, la fecha que hemos terminado, habíamos recopilado aproximadamente unos 5 millones de registros que ya están ingresados en el sistema y que permitían sacar una serie de relaciones y conclusiones sobre diversos temas, todos ellos relacionados con el Poder Judicial, considerando dos ámbitos, el ámbito jurisdiccional y el ámbito administrativo. O sea, habíamos hecho un buen avance, se habían hecho varios informes sobre los temas jurisdiccionales, referidos a jueces, vocales, y varios informes también sobre procesos de corrupción que se daban en el ámbito administrativo. Hasta ahí es donde hemos llegado. En el caso de los jueces, de los vocales supremos, me imagino, superiores. Sí, o sea... ¿Qué se identificaba ahí? ¿Desbalance patrimonial? Exactamente. O sea, el proceso de corrupción termina en un desbalance patrimonial, se refleja en un balance patrimonial que al mismo tiempo aparece excesivos gastos, propiedades, vehículos, viajes al extranjero, ese tipo de cosas. Entonces, accediendo a información, eso sí, fue una recomendación muy clara del doctor Villa, que trabajemos siempre con información, lo que se llama de fuente abierta, información pública. Nunca recurrir a obtener información de manera subrepticia, debemos decir, ¿no? Entonces, recogiendo información que está en la información pública, registros públicos, RENIEC, los registros propios del Poder Judicial, de registro de personal, bueno, toda la información. Infocorp, por ejemplo. Sí, Infocor también. Ahí tenemos yo diría más que un problema, una anécdota, porque tuvimos muchos problemas con la administración. Nunca nos contrató el Infocor, porque es clave para tener la información patrimonial, tener por lo menos la información que da Infocor. Pues nunca nos la contrató. Pero los que trabajamos en la unidad ética nos necesitábamos, o sea, no podíamos hacer un informe si no teníamos eso. Entonces los pagamos con nuestro propio bolsillo. Entonces, extraordinario. Muy bien. Hemos tenido que nosotros poner nuestra plata. Por eso, hasta cierto punto yo acepto... ¿Esa plata no se les ha devuelto?
No se nos ha devuelto. Vamos a tener que seguir pagando porque el contrato es por un año entero. O sea que, Vamos a tener que seguir pagando. Piensa que ya no trabajan. Piensa que ya no trabajamos y que ya no lo vamos a utilizar tampoco, ¿no? Pero eso te da solamente una muestra de dificultades que hay en la lucha contra la corrupción. Es una cosa anecdótica. Lo mismo con el movimiento migratorio. O sea, ¿cuántas veces viaja una persona? También hemos tenido que sacar a nuestra propia. ¿Ustedes lograron identificar con toda esa información, desbalances patrimoniales en jueces supremos, por ejemplo? Efectivamente, sí. Yo no diría de balances patrimoniales así a ciencia cierta. Porque hay alguna información que nosotros obtenemos principalmente del Poder Judicial, como son las declaraciones juradas, que adolecen de muchas deficiencias. No. Entonces, si bien nosotros, basándonos en la información que está en las declaraciones juradas, podemos afirmar que hay de balance patrimonial, no estamos seguros si la información que está en la declaración jurada es correcta. Entonces, tenemos que dar un paso más e ir a esa comprobación de que esa información era correcta, y ese acceso tampoco lo teníamos. Entonces, porque lo que se publica y se conoce es lo que se llama más o menos, creo que el anexo número 1. El anexo número 2, donde está el detalle y uno puede profundizar más, nunca lo tuvimos. O sea, no pudimos llegar a eso. Entonces, lo que podíamos, nosotros informamos era de que había casos en que valía la pena profundizar más porque teníamos indicios de que podía haber algo que había que justificar ahí. Y el incremento, digamos, patrimonial, ¿sí podían identificarlo? Es decir, en cuánto se había enriquecido, por ejemplo, un vocal. Sí, en las declaraciones patrimoniales se puede ver. Pero, por ejemplo, recuerdo un caso de un determinado juez que adquiere una propiedad por $400,000 en el mes de noviembre, y en el mes de octubre había adquirido una por 400,000 soles, y había adquirido una previa de 300 y tantos mil soles. Entonces, bueno, aquí hay algo raro. Voy a ver a Infocorp y tiene un préstamo bancario por los 400,000, pero el otro no lo tiene. Entonces, ¿de dónde vino la financiación de ese otro caso? No lo sé, tengo que investigar más. Entonces, por eso digo, hay indicios. No puedo asegurar porque teníamos que ir más a fondo. Y la dificultad que teníamos era que no teníamos información completa para todo. Toda esta información está en manos del Poder Judicial en este momento, ¿no? O sea, no es una información que es una información que puede ser utilizada, o sea, y que hay que profundizar. Yo creo que es un buen aporte. ¿Esa información complementaria que ustedes necesitaban la tenía también el Poder Judicial? Sí. Pero no se las dio. No, nunca realmente de la administración del Poder Judicial nunca hemos tenido un apoyo verdadero. No había apoyo. No, nunca hemos tenido. Y ustedes también investigaron a esa misma administración, digamos, a la gerencia. Sí, aquí vale la pena señalar que hace una semana, me parece, salió un comunicado del Poder Judicial donde decía que la Comisión de Ética no tenía las atribuciones en lo que se refiere al ámbito administrativo. Y eso yo ya estaba fuera. Me llamó mucho la atención porque realmente existen dos documentos claves para mí. Uno es la resolución que crea la Comisión de Ética, donde específicamente dice que hay que atacar la parte administrativa. Esta unidad de ética era la unidad ejecutora, digamos, de la Comisión de Ética. Exactamente. Teníamos un directorio, que era la comisión, que la conformaba, como tú bien mencionaste, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el doctor Juan Belit, el doctor Luis Vargas Valdivia, el reverendo padre Manuel Tamayo, con cual trabajamos muy bien, o sea, perfectamente. Yo estoy muy contento de haber podido trabajar con ellos. Hemos tenido toda el apoyo de parte de ellos y los consejos y la guía de ellos, pero en la práctica el trabajo era difícil. Entonces, la resolución que crea dice específicamente que hay que tocar el ámbito administrativo. Y el primer acuerdo que toma la comisión cuando se reúne y dice, bueno, ¿por dónde vamos a trabajar? Que es la pregunta que yo hacía, porque yo tenía en mi cargo la unidad y tenía que orientar el trabajo de la comisión, de mi equipo de trabajo. Le digo, ¿por dónde trabajamos? Y la comisión toma un acuerdo y dice recopilar información referida al ámbito administrativo, empezando por los directivos de más alto nivel. O sea, que me ha sorprendido mucho ese comunicado, que creo yo lo han hecho sin verificar previamente la información. Bueno, yo he correcta, escuchado, ¿no? la versión de que cuando ustedes presentaron los resultados de esta investigación, sí, ¿no?, a esta comisión, que es presidida además por el propio presidente del Poder Judicial, ¿no?, por Javier Villestein. Así es. Y que él dijo algo así como, por